¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento por el festejo de los 34 aniversario de nuestra escuela, la ESIME Azcapotzalco. La ESIME Azcapotzalco pues está festejando precisamente hoy, 27 de octubre, su 34 aniversario y es para nosotros motivo de orgullo recibir a un invitado de lujo, a General Motors, que nos va a presentar el día de hoy el tema validación virtual y para ello nos están acompañando 4 ponentes de lujo. Está el ingeniero Eric Bernal, el ingeniero Alejandro Ayala, Eduardo Márquez y Vladimir López, a los cuales pues, les damos la más cordial bienvenida. Sin más preámbulo, pues les dejo a ustedes el micrófono, la audiencia es suya. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Gracias a ti, Gerardo. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si ya se puede ver la pantalla? Se puede ver. Ok, muchas gracias. Pues buenas tardes, agradecemos la invitación primeramente y esperamos que esta plática sea del interés para todos. Cualquier pregunta, como se mencionó al inicio, la podemos ir checando al final. Vamos a dar inicio con lo que es una breve presentación de cada uno de los ponentes. Primero empiezo yo. Mi nombre es Eric Bernal. Actualmente laboro en lo que es la empresa General Motors con una experiencia ya de 21 años. Empecé en lo que es el área de ensamble. Posteriormente estuve en el área de powertrain y actualmente desde el año 2002 al día de hoy me encuentro en el área de validación virtual. Mi formación académica, soy ingeniero mecánico egresado de la Facultad de Ingeniería de la UAM y cuento con una maestría en administración. Cedo la palabra para que se presente nuestro compañero Alejandro Ayala. Adelante, ingeniero. Gracias, Eric. Bueno, ya lo comentó mi compañero. Bueno, mi nombre es Alejandro Ayala. Yo soy ingeniero en sistemas automotrices, egresado del ESIME Culhuacán y tengo una especialidad en Ticomán. También estoy llevando a cabo una maestría en finanzas. Bueno, mi experiencia en General Motors, yo inicié en 2013 como becario. Esto fue para un proyecto de CAE. El mismo año me contrataron como outsourcing. Es un proveedor interno de General Motors llamado Wellmation. En 2014 fui promocionado como empleado directo de General Motors. En 2017, perdón, tuve también ahí una promoción como líder de calidad para equipos de ingeniería. En este caso también fue CAE, es uno de ellos. Y en 2018, perdón, sigo a la fecha, sigo siendo ingeniero en estructuras, precisamente para el área de sistema de refrigeración. Cedo la palabra aquí a César. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, muchachos. Bueno, yo soy ingeniero mecánico agrícola, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Tengo una maestría en ciencias en ingeniería mecánica en ESIME, pero Zacateco. Entré a laborar a General Motors en el año 2019 como ingeniero de CFD, en el grupo de CFD, y pues actualmente sigo cubriendo la misma posición. Gracias. Adelante, Lalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mi nombre es Eduardo Márquez. Pues yo tengo como formación ingeniero mecánico de ESIME Azcapotzalco. Entonces aquí estamos regresando a dar una pequeña plática aquí con ustedes. Tengo una maestría en ciencias en termofluidos, también pues, de ESIME, pero CEPI Zacatenco. Y tengo aquí un curso aquí que hicimos en DFSS. Mi experiencia en General Motors pues comenzó en 2010 como ingeniero de CAE, que antes era el nombre que teníamos para el grupo de CFD. Y dentro de este grupo pues he realizado diferentes análisis que ahorita les vamos a platicar en lo que estamos elaborando aquí en el Centro de Ingeniería de Toluca, ¿no? Y pues comenzamos entonces con la presentación directamente con mi compañero Eric. Muy bien, gracias, Lalo. Pues vamos a entrar en lo que es ya la explicación como tal, un poquito de teoría en la parte de entender qué es realmente el CAE, como mis compañeros lo mencionaban.
todos pertenecemos al área de análisis virtual y como sabemos tenemos el concepto de CAE. ¿Qué es CAE? Esto es un acrónimo que viene del inglés, Computer Aided Engineering, es decir, ingeniería asistida por computadora. ¿Para qué nos sirve o qué hacemos dentro de lo que es la ingeniería asistida por computadora? Pues a través de diferentes softwares, obviamente establecidos dentro de una parte computacional, tratar de resolver problemas de ingeniería. Esto desde el punto de vista de diseño. Nosotros tratamos de entender cómo se están comportando todas las piezas que en este caso nuestros ingenieros de diseño realizan para nosotros poder dar una retroalimentación de su comportamiento. Esta parte del CAE incluye lo que es la parte del elemento finito, también un rubro muy importante que es la parte de CFD, fluidos computacional, de dinámica de fluidos computacional, y finalmente una parte de sistemas de multicuerpo y optimización. Este es como tal el concepto y a mí me gustaría aquí mencionar que mucho de lo que nosotros vemos en la escuela como ingenieros, desde la parte de materias de ecuaciones diferenciales, estructura de materiales, cuestiones de fluidos, tienen su aplicación y poco a poco vamos a ir entendiendo esto que les estoy comentando. ¿Por qué utilizamos CAE? Nosotros podemos ver aquí en la imagen del lado izquierdo un componente, en este caso es un source tank como lo conocemos, y tratamos de entender qué está sucediendo internamente. Podemos observar en nuestro corte, en un corte A, y en la parte derecha llevamos este diseño que se encuentra en un software de dibujo, un Unigraphics pudiera ser, cualquiera es válido. Lo llevamos a un análisis de elemento finito. ¿Para qué? Para que a través de este subsistema, que como tal es un componente que está dentro del vehículo, podamos entender, para este tipo de análisis en específico, era observar los esfuerzos que se alcanzan a observar aquí en la parte derecha, en la línea punteada, con el cambio de geometría. Este que estoy señalando es un diseño original o un baseline como nosotros lo conocemos, y posteriormente viene un cambio de sección, una nueva propuesta. Ok, tratar de ver qué me representa esta parte coloreada. Sabemos por la parte de la materia de resistencia de materiales, tenemos el concepto de esfuerzo, de formación, todo lo que vemos en la curva esfuerzo de formación, y tratar de entender si este cambio, aun y cuando tenemos una zona coloreada, resulta ser buena, estamos dentro del valor del yield que nosotros podamos mantener y que no tengamos ninguna repercusión en nuestro diseño, y podamos comentar a la gente de diseño que, ok, sabes que este diseño que es propuesto no tendrá ningún problema. En caso de que no, regresamos a hacer un nuevo diseño e iteramos de nueva cuenta nosotros como ingeniero de CAE. ¿Para qué nos sirve? Pues aquí lo está mencionando, nos reduce tiempo y costo. Definitivamente estos análisis, al hacerlos de manera virtual, permiten hacer cambios internos dentro del diseño, materiales, asignación de propiedades, las cuales van a optimizar esta parte de no estar haciendo pruebas físicas. Y también, como lo mencionamos en el último renglón, nos dice que permite la evaluación de múltiples iteraciones de diseño en un tiempo reducido. Es decir, yo puedo enviar una primera iteración que sería el modelo base y a su vez el modelo ya en su parte modificado, y estar corriendo, como actualmente se dice en la parte de la iteración, a la par para nosotros recibir la información y poder presentar resultados. ¿Qué es lo que nos lleva el estar utilizando esta parte del análisis a través de CAE? En esta gráfica lo representamos en donde tenemos la línea roja que se refiere a un prototipo físico, es decir, el componente como tal, ya hecho a través de alguna máquina en la cual nosotros podamos probarlo, y la línea azul nos está representando lo que es el análisis a través de elemento finito. Podemos observar que se va a reducir el costo en la parte del prototipo, pues va a ser mucho más caro, nos va a llevar una mayor inversión de tiempo, y a través de lo que es el elemento finito podemos reducir tanto el costo como el tiempo. ¿Qué es en realidad el elemento finito? De nueva cuenta, son acrónimos que vienen en inglés. Su acrónimo correcto es FEME, Finite Element Model, el cual nos comenta que es un método numérico. Creo que ustedes como alumnos dentro de sus materias seguramente llevaron algunas de las partes a través de métodos numéricos, donde podemos empezar a discretizar. ¿Qué es una discretización?
dentro de la figura del lado derecho, podemos observar que tenemos un componente, en este caso es una estructura, la cual al empezarla a reducir a elementos que se alcanzan a ver aquí de manera cuadriculada y triangular, empezamos a verlo como de una forma más pequeña. Es decir, yo trato de analizar qué está sucediendo, cómo se comporta este elemento o este componente que es la estructura del vehículo, tratando de ir analizando cada uno de estos componentes. Y la única manera de hacerlo, pues, es a través de esto que es el elemento finito, discretizar todo mi elemento continuo en elementos más pequeños. Nosotros tenemos, y son conceptos técnicos, en donde ya el análisis de elemento finito utiliza nodos. ¿Qué son los nodos? Pues son las uniones de estos cuadritos y triángulos, elementos dentro del modelado, para empezar a entender cómo se están comportando estas estructuras, las cuales se encuentran unidas a través de estos nodos. Y es algo muy importante que ya lo acabo de mencionar, el medio continuo es el vehículo, es decir, cualquier componente. Hace un momento mencionaba de este subcomponente que en el caso de la figura se trata del body, como comúnmente se denomina. También podemos tener lo que es un chasis, lo que es un panel de instrumentos, una puerta. Todos esos son elementos, son medios continuos que nos van formando al final el vehículo completo. ¿Cuál es el proceso que seguimos para poder realizar el análisis en el caso ya de la industria automotriz, específicamente en nuestra área? Les comentaba que nosotros recibimos un CAD, es decir, un dibujo a través del software que desarrollan los ingenieros. Posteriormente llegamos a la discretización que acabo de explicar, que estamos mallando, como se dice, el vehículo, en este caso el componente, para poder empezarlo a analizar. Una vez que lo tenemos mallado, se realiza una asignación de propiedades y materiales que son los que realmente lleva el vehículo ya en su diseño. Una vez que se encuentra establecido la parte de materiales y espesores, llevamos a establecer las condiciones de frontera. Recordemos las materias en donde veíamos estas condiciones de frontera, que son las restricciones físicas que existe para un componente, y por lo tanto, pues empezamos a ver de qué manera está sujeto el body, en este caso la estructura del chasis, y ahí empezamos a poner nuestras condiciones de frontera. Esto desde el punto de vista de estructura. Más adelante, tanto el ingeniero Eduardo como Vladimir nos mencionarán también esas condiciones de frontera que pueden aplicar para sus análisis. Una vez que ya tenemos preparado, como se comenta, el vehículo o el modelo que vamos a analizar, a través de la cuestión del cómputo y mediante las partes matemáticas, que son las ecuaciones diferenciales principalmente, se empieza a la resolución de estos problemas. ¿Qué es lo que está haciendo internamente la máquina? Si nosotros le estamos metiendo aquí alguna carga externa para ver cuál es la deformación, el esfuerzo que está sufriendo la estructura, a través de estas ecuaciones diferenciales principalmente nos van a empezar a arrojar los resultados. ¿Qué quiere decir? Que quizás aquí la zona que observamos en color rojo, también tanto la imagen superior derecha como la inferior izquierda, habrá que entender, no nada más es recibir los resultados y sabes qué, bueno, pues, ¿qué significan estos colores? ¿Son buenos, son malos? Aun y cuando esté yo en rojo, quizás no es tan malo, deberé de entender qué estoy buscando para entonces dar esta parte de la retroalimentación. Y es aquí lo que estoy comentando, el post-procesamiento de los resultados. Nosotros como ingenieros y ustedes como futuros ingenieros deberemos entender. Yo en algún momento lo comentaba que cualquiera de los compañeros que se encuentran en la empresa podemos realizar toda esta parte, pero la parte más importante es esto, el postprocesamiento y sobre todo la interpretación para poder dar una buena retroalimentación, que como se menciona en esta casilla nos dice análisis de resultados, síntesis de y soluciones. Esto es un proceso iterativo que nos va a llevar a mejorar, en este caso, el diseño del componente que estamos analizando. Para esta imagen estoy mostrando cuáles son las diferentes aplicaciones de lo que sería el CAE en la industria automotriz. Existen componentes, aquí un componente de la suspensión, donde podemos analizar la resistencia, evaluación de resistencia en un componente de suspensión. La parte de impacto, cómo existen las deformaciones de la estructura, cómo dentro del vehículo también tratamos de proteger al ocupante, a los que van dentro, para evitar alguna lesión
en un accidente principalmente, y que la energía se absorba a través de la estructura y que llegue lo menos posible a lo que es el pasajero. Anteriormente que existían, las estructuras eran muy rígidas en vehículos, hablemos de los años 60, 70, estructuras realmente de acero, el cual era no deformable, y entonces sufrían bastantes daños las personas en su interior debido a que no se absorbía la energía. Algo que nosotros analizamos en un par de slides, lo comentaré, tratamos de que esa energía en un impacto la absorba la mayor parte de la estructura. Para el siguiente tenemos un análisis de enfriamiento en lo que es toda el componente de los frenos. Anteriormente se hacía este análisis, se observaba cómo se comportaba lo que era el disco, el tipo de enfriamiento que tenía que tener, las temperaturas que alcanzaban. Se llegó a hacer en algún momento. Actualmente en México no hacemos ya este análisis, lo que es un análisis también de los flujos que existen dentro del vehículo. Tanto el ingeniero Lalo como Vladimir nos darán muy a detalle este análisis que estoy mostrando. Y también tenemos lo que es la parte de la inyección de plásticos. Dentro del vehículo tenemos bastantes componentes plásticos. Analizamos la forma en cómo se puedan inyectar, qué tipo de material es el mejor para que fluyan y tengamos el llenado completo. A su vez, hay análisis que también el ingeniero Alex Ayala nos hará a favor de comentar en la parte de la durabilidad de soportes principalmente metálicos y la fatiga que puedan existir para que estos componentes tengan una durabilidad buena y esperada. Aquí podemos observar lo que es un ya vehículo completo, lo que les mencionaba hace un momento, donde se dan cuenta que está todo, está la estructura, las llantas, el cofre como tal, los asientos quizás no se alcanzan a visualizar. Y en el lado izquierdo estamos simulando un impacto frontal y por la imagen del lado derecho tenemos un impacto trasero. Estos son de los análisis que dentro del CAE son los más complejos debido a que ya estamos hablando de un objeto, en este caso de un componente que se encuentra en movimiento. Entonces nos movemos dentro de la parte ya dinámica y debemos de considerar muchísimos factores, a su vez de todas las sujeciones que pueda tener. Imaginemos ahorita en algo tan sencillo que pueda ser la puerta, todos esos componentes de sujeción, ahora tratemos de llevarlo a todo el vehículo, a la suspensión, a la parte del sistema de escape y todo lo que conlleva el analizar este tipo de fenómenos. Voy a ceder la palabra a mi compañero el ingeniero Alex Ayala, para que nos haga favor de dar un poquito más de idea en la parte de cuáles son los grupos que dentro de nuestra organización tenemos y platicará más a detalle de cada uno de los análisis que yo les acabo de mostrar. Adelante, ingeniero. Gracias, Eric. Bueno, pues ya lo comentó Eric Bernal un poco acerca de la teoría del CAE, que pues ustedes como estudiantes pues ya lo vieron. Entonces, yo les voy a hablar un poco de lo que hacemos dentro de General Motors México. Aquí estamos subdivididos en tres grupos, lo que es el área de interiores, el área de estructuras o plumbing, que es toda la parte de la tubería de aire acondicionado, así como la parte de refrigeración para motores de combustión interna y por ahora pues los vehículos eléctricos y la parte de CFD que también Eduardo y César en un momento nos darán detalle. Nosotros básicamente para la parte de interiores lo que analizamos son las puertas, las consolas centrales. Ahí tenemos un ejemplo de las puertas, prácticamente toda la parte plástica que nosotros vemos dentro de un vehículo es lo que nosotros analizamos dentro de nuestro sistema de CAE. También tenemos aquí el sistema de techo o consola de techo. Ahí tenemos una manija auxiliar que nosotros le damos un nombre que es la changuera, ¿no? Le hacemos unas pruebas estáticas para ver si nuestro componente va a cumplir con la carga y a la hora de que nuestro cliente final se suba y se recargue en ese componente no se vaya a romper y vamos a tener un problema ahí de calidad. Esta es la consola de piso, es la codera, regularmente la conocemos. Tenemos ahí también distintos tipos de análisis que le hacemos directamente a este componente.
Tenemos ahí las de retención, de impacto, incluso también tenemos una ahí de impacto de si nuestro ocupante va en la parte trasera del vehículo, al momento de tener un impacto frontal, que su mano o su pie no pueda tener ahí una integridad, bueno, vaya a dañar la integridad del ocupante. Como bien lo mencionaba Eric, pues aquí tenemos algunas partes de cómo se conforma la parte de la puerta. Entonces, lo que nosotros aquí evaluamos es lo que es la rigidez y la durabilidad, también los modos normales de vibración, así como también ya lo comento, en un impacto lateral, la absorción de energía que puedan dañar a nuestros ocupantes. Justamente, bueno, aquí tenemos también la parte metálica. Esa parte metálica también pues es discretizada, es mallada. Bueno, tenemos la integración de varios equipos, ¿no? Esa parte regularmente pues la malla ya sea Estados Unidos o nuestra contraparte también de la India. Nosotros mallamos la parte que es pues, la parte plástica de toda la puerta y pues ahí tenemos como el resultado, ¿no? Evaluar la puerta ya revestida con todas sus sujeciones. Estas son algunas de los análisis que les hacemos. Básicamente quiero comentarles que estos análisis es replicar lo que el cliente final o el dueño del vehículo a lo que va a someter su puerta o su componente, ¿no? Ahí en este caso, en la primera imagen tenemos, pues, cuando jalas la puerta por la parte de, nosotros le llamamos el Mac Pocket, pues ahí ese compartimiento, o cuando te recargas directamente ahí sobre la codera también de la puerta, y básicamente lo que buscamos es que no haya algún desprendimiento de piezas, ruptura y demás daño a la puerta. Este es un impacto lateral que es muy emocionante también verlo en vivo. Tuve la oportunidad en Michigan de ver un impacto lateral y es muy impresionante ver este tipo de análisis y ahí podemos ver de qué manera se comporta tanto en el análisis virtual como en el análisis, o bueno, ya en la vida, en las pruebas que se hacen, en los testing. Ahí podemos ver cómo el dummy se mueve. Entonces ahí tenemos algunos puntos de impacto que vemos dentro de las bolsas de aire, pero básicamente para CAE o General Motors de México, lo que buscamos es lo que les comentaba, la integridad de los ocupantes para este componente. También dentro de nuestros grupos revisamos lo que es o analizamos el área de carga. Esto a veces pues no ponemos mucha atención, ¿no? Ahí estamos viendo un análisis le llamamos nosotros sandbag o que dejas caer un costal de arena. Sin embargo, ahí lo podemos replicar como cuando vas con tu maleta y la avientas, ¿no? Esa placa que tenemos ahí básicamente son de 30 kilos, lo dejas caer, pero podemos hacer análisis con más peso también. Ahí también lo que buscamos es que nuestro componente no sufra daño. Ese es, si te subes y te pones la rodilla, justamente en ese componente, que no se vaya a flexionar y no vaya a haber alguna ruptura y por consecuente pues tengas que llevarlo a la agencia por una mala calidad de este componente, ¿no? En la correlación de los resultados, lo que tratamos de hacer es, pues como bien lo comentábamos, es replicar lo que se ve en la vida real. Ahí tenemos un componente metálico, el cual fue sometido a algunas cargas y pues podemos ver que del lado derecho mostramos también ahí una imagen donde tenemos, es una parte metálica. La correlación la tratamos de ver que sea lo más parecido a lo que vamos a ver en lo físico, ¿no? Dentro de la correlación de resultados, nosotros tenemos algunas variaciones que pueden ser las variaciones de manufactura. Cabe recalcar que el análisis numérico que nosotros hacemos en CAE omite esas variaciones, ¿no? Pueden ser lo que les comento de manufactura, las propiedades de los materiales que el proveedor no nos dé las correctas,
incluso en la parte del ensamble, ¿no? Ya en la línea final, que pues alguno de nuestros operarios no ensamble bien una puerta, un piso, un soporte metálico. Entonces, eso básicamente es lo que tratamos de ver con esta correlación de resultados. Es muy interesante, vemos aquí también unas imágenes de la fatiga de las líneas de refrigerante, que también está sometido a vibraciones del vehículo, pueden ser como tal de todo el chasis, así como del sistema de propulsión, como es el motor, los compresores y todo tipo de vibraciones a la que esté sometida. Entonces metemos estos componentes de aluminio, metálicos, y ver que con estas vibraciones pues no vayamos a tener una ruptura y por ende también alguna mala calidad de nuestros componentes. Básicamente es lo que les quería comentar. Ahí también tenemos unas imágenes de cómo tratamos de correlacionar a nuestros técnicos ahí replicando lo que hacemos de manera virtual. Gracias de este lado. Vamos a pasar con nuestros compañeros Eduardo y César a que nos platiquen un poco más acerca de lo que es CFD, la dinámica ahí de fluidos, ¿no? Gracias. Adelante. Gracias, Alex. Claro que sí. Puedes poner ahí el... Excelente, muchas gracias, Lalo. Sí, bueno, muchachos, continuando con la plática, pues justamente les voy a platicar acerca de lo que hacemos en el grupo de CFD, los análisis y, digamos, todo el background teórico que pues nosotros tenemos aquí y que hacemos, ¿no? Como parte de la validación virtual. La siguiente, por favor, Lalo. Bueno, ¿qué es CFD? Como lo comentaba el Inge Bernal, CFD justamente pertenece a digamos, a una de las tres áreas que pertenecen a lo que es conocido como CAE, ¿cierto? Y pues se entiende como dinámica de fluidos computacional. Esta es una rama de la mecánica de fluidos como tal, y el objetivo del CFD, pues justamente es resolver problemas de flujo de fluidos y transferencia de calor. Aunque no se limita a esto, también incluye cualquier cantidad de fenómenos donde esté involucrado el movimiento de masas de flujo, aire, reacciones químicas, dispersión de contaminantes, etcétera, ¿cierto? Y pues bueno, ¿qué resuelve? En realidad, pues resuelve fenómenos físicos, ¿no? Que están representados por ecuaciones diferenciales, también como se había comentado antes. Cada uno de estos fenómenos tiene sus respectivas ecuaciones que lo representan y lo definen. ¿De acuerdo? Típicamente, pues, ¿qué encontraríamos o qué buscaríamos en CFD? Muchas cosas, ¿no? Lo que básicamente del lado derecho se observa es una imagen de flujo a través de un vehículo, ¿de acuerdo? Hay unas líneas de corriente aquí. Entonces, a través de estos algoritmos numéricos o a través del uso de códigos comerciales o hechos, digamos, programados, pues se resuelven estos modelos físicos, ¿cierto? La siguiente, por favor, Lalo. Bueno, y ya entrando en materia, pues justamente la contraparte o no la contraparte haciéndole compañía a la parte del método de elemento finito, pues existe el método de volumen finito, ¿no? Aunque también hay otros, hay más métodos, ¿no? Como el SHP y LBM por sus siglas en inglés. Les voy a platicar bien rápido acerca del método del volumen finito. El método de volumen finito tradicionalmente ha sido durante muchos años el método más utilizado aplicado a CFD. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Uno, porque este método es, a diferencia del método de elemento finito, es un método conservativo. Es decir, nuestro sistema o dominio o volumen de cálculo, como se representa en la imagen de la derecha, pues lo que hacemos es dividirlo, ¿no? En pequeños volúmenes. Y en cada uno de estos volúmenes tienen que conservarse todas las leyes de conservación, toda la cuestión de energía, flujo, turbulencia, etc. Entonces, este método está implementado en muchos de los códigos comerciales que actualmente nosotros usamos aquí dentro de la compañía y también en códigos, digamos, libres, ¿no? Por otro lado, métodos emergentes como el SHP, que significa hidrodinámica de partículas suavizada, es uno de los métodos, digamos, novedosos. En este método, digamos, la estrategia es tomar el volumen o el dominio del sistema de análisis y llenarlo de partículas. Y pues resolver las ecuaciones también de conservación, pero no desde el punto de vista de un volumen en el que entra algo y sale algo, ¿no? Aquí se trata de partículas y cómo interactúan estas partículas. Esto es a la escala macroscópica también, igual que el método del volumen finito, ¿de acuerdo? Tiene sus ventajas y sus desventajas.
ahí es aplicado a ciertos fenómenos de flujo bifásico principalmente, o multifásico. Finalmente, el método de Lattice-Boltzmann. El método de Lattice-Boltzmann es un método también relativamente nuevo. Hay algunos softwares que actualmente los tienen implementado, especialmente para cuestiones de aerodinámica y acústica. En este método, pues ya no se analizan partículas ni volúmenes desde el punto de vista macroscópico, son arreglos, digámoslo así, como matrices, arrays de partículas, pero a escala mesoscópica, un poco más pequeños, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay cualquier cantidad de métodos, existe documentación de esto, hay libros de cada uno de estos. La pregunta es, ¿cuál de todos estos métodos es el mejor? No hay ninguno mejor, depende de la aplicación. Entonces, la invitación está a decir, bueno, los métodos existen y obviamente sería bueno que ustedes como estudiantes ya de nivel superior, pues, y si que quieran entrar a este mundo de la parte del CFD, pues tuvieran un background, empezarse a meter en esta cuestión. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué tipo de fenómenos se abordan con CFD? Como les comenté, fenómenos de flujo de fluido, transferencia de calor, bajo distintas condiciones de regímenes de operación, digámoslo así, distintos fluidos, ya sean viscoso o no viscoso, aceite, agua, gases, ¿no? Flujos, digamos, turbulentos, como el flujo a través de un vehículo, ¿de acuerdo? Compresibles o incompresibles. Nosotros, por ejemplo, actualmente evaluamos tanto aire como agua, entonces también juega la parte aquí de las fases de distintos fluidos que están interactuando entre sí y cualquier cantidad de fenómenos que involucre transferencia de calor, como también lo que se hacía aquí en el departamento en la cuestión de análisis térmico del vehículo. La siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando en materia, ¿qué hacemos actualmente en el grupo de CFD de General Motors aquí en el TREC? Pues básicamente dos áreas cubrimos, ¿no? Lo que es el manejo de aire y el manejo de agua. Por el lado del manejo de aire, evaluamos esencialmente componentes y en general el subsistema de HVAC en sus tres principales modos de operación y algunas otras variantes. ¿Qué evaluamos? Bueno, pues la capacidad de las rejillas de cada una de de estas rejillas que conforman el sistema para poder proporcionar esa cantidad de flujo, ese aire hacia el ocupante, ¿no? También evaluamos justamente el rendimiento de estos componentes, caída de presión, balance de flujo de los ductos y rejillas. Asimismo, uno de los análisis muy importantes que hacemos es justamente el desempañamiento y el deshielo del parabrisas, ¿no? Que esto también tiene una regulación federal y pues desde nuestro lado nosotros damos soporte al diseño de justamente el ducto y la rejilla para este modo de operación. También, actualmente, teniendo en cuenta ya una perspectiva más de el confort del cliente, se están evaluando cuestiones tanto de calefacción actualmente como en un futuro próximo de aire acondicionado, pero ya desde confort, teniendo en cuenta al cliente, todos los factores que involucran el confort del cliente, humedad, temperatura, ¿no? Entonces, básicamente es esto en la cuestión de aire. En la cuestión de agua, pues hacemos manejo de drenado de agua en la cámara de drenado que está en el compartimiento del motor, ¿vale? Esto es porque es una de las zonas más críticas del sistema HVAC por donde entra el aire. De igual forma, se analizan cuestiones de manejo del agua en el techo, así como en algunas ocasiones el manejo del agua dentro de la caja de las camionetas, que es uno de los mercados más grandes y en donde la compañía tiene buena presencia. Mi compañero Eduardo le va a dar los detalles más puntuales acerca de cada uno de estos análisis. Muchas gracias. Adelante, Lalo, por favor. Aquí, ¿quieres apoyar Sí, perdón. todavía? Sí, claro. El diagrama de flujo. Esto justamente relacionado a lo que mencionaba el Inge Bernal. El ciclo, digamos, el de soporte que nosotros damos es el siguiente. Comenzamos también con un modelo en 3D, ¿de acuerdo? Recibimos los modelos, los dibujos en 3D, hacemos lo que es la generación de malla. Esta generación de malla típicamente también se conoce como discretización, es la división de estos pequeños volúmenes, ¿de acuerdo? Una vez que ya nuestro dominio, nuestro volumen ya está bien discretizado, tanto en volumen, pues aplicamos las condiciones de frontera, es decir, definimos las condiciones de operación de cada uno de los subsistemas que evaluamos, ¿cierto? Es decir, qué cantidad de flujo másico, en este caso, que es una de las condiciones también que usamos mucho, digamos, la temperatura, ¿no? Temperaturas, perfiles de temperatura para la cuestión de deshielo.
Posteriormente, nuestros modelos los mandamos a solucionar y pues digo, ¿qué soluciona? Pues soluciona un sistema de ecuaciones lineales. Esto es lo que soluciona. Y como pueden ver, las escalas de longitud o de tamaño de los componentes, pues es del orden de metros, de centímetros, pero en ocasiones el fenómeno requiere que la discretización o esos pequeños volúmenes sean del orden de milímetros, pues llegan a ser millones de celdas, ¿no? Llegan a ser sistemas muy, muy grandes. Entonces ahí entra en juego pues justamente nuestros sistemas de alto rendimiento computacional, donde mandamos nuestros modelos. Y pues justamente como se mencionaba también, la parte importante, ¿no? La que tiene valor de nosotros hacia nuestros clientes directos, que son, digamos, el SMT, los que diseñan los componentes, es justamente el análisis de esos resultados y el feedback que le damos. O sea, nosotros evaluamos el rendimiento de qué tan bien se está comportando o qué tan bien está funcionando el componente o el subsistema, y pues justamente basado en esta información que nos da el CFD, que nos da información muy detallada, casi podemos ver adentro cada movimiento puede decirse, de la partícula de fluido, del aire o del agua, decir, bueno, este componente se puede mojar o este no se puede mojar, o el aire, o hay mucha caída de presión, ¿cierto? Entonces proporcionamos feedback para nuevamente entrar al ciclo, dárselo a los diseñadores, ellos hacen las modificaciones y nuevamente seguimos en el loop. Adelante, por favor, Lalo. Gracias. Bueno, gracias, Vladimir. Pues aquí comenzamos con algunos ejemplos que ahorita apoyándonos de la teoría básica en la cual nos basamos, ¿no? Y empezamos con un análisis que hacemos muy constantemente, que es la caída de presión, evaluar la resistencia de los ductos. Digo, los ductos que evaluamos nosotros son, tal vez ustedes no los visualizan a primera vista dentro del vehículo porque están atrás o debajo de nuestro tablero, ¿no? Pero son los ductos que llevan el flujo de aire que pasa a través del módulo de HVAC hacia las rejillas, ¿no? Que van a direccionar para tener un buen confort, ¿no? Ya sea calentar o enfriar nuestra cabina, ¿no? O nuestro vehículo. Entonces, podemos visualizar que en los puntos rojos tenemos una alta resistencia, entonces tenemos una caída de presión, y si tenemos una caída de presión significa que vamos a tener poco flujo que va a estar direccionándose a nuestros ocupantes, ¿no? Y como lo mencionaron, se vuelve un método iterativo porque nuestros mejores amigos son nuestros diseñadores, ¿no? Porque nosotros damos esas recomendaciones para mejorar la ruta que tiene el ducto y así poder tener un mejor performance del mismo, ¿no? Hacer un balance, digo aquí, tal vez no lo visualizan muy a primera mano, pero necesitamos tener unos buenos ductos balanceados para que no tengamos una diferencia de que el lado derecho o el lado del pasajero o el lado del conductor tenga más flujo de aire o menos flujo de aire. Entonces, de ahí depende la importancia de tener un buen balance dentro de nuestros ductos de aire acondicionado, ¿no? Para que nuestros ocupantes estén cómodos, ¿no? Al encender su aire acondicionado. Otro análisis que hacemos y que comentó Vladimir es el desempañamiento de nuestro parabrisas, ¿no? Y esto es una regulación, digo, tal vez en México no nos pasa mucho, pero en Estados Unidos y Canadá, y recordemos que es una empresa transnacional, tenemos que evaluar esos vehículos que sean capaces de quitar todo el empañamiento y todo el hielo que tengamos en nuestro parabrisas, ¿no? Y debido a esto necesitamos hacer esa evaluación por medio de este análisis, en el cual nos va a proporcionar la información necesaria de ver si es capaz nuestro sistema de aire acondicionado desempañar todo y quitar todo ese hielo, ¿no? Dentro del parabrisas para poder manejar el vehículo, ¿no? Y como podemos ver aquí, digo, tal vez no están ustedes familiarizados con esto, pero nos va indicando, ¿no? Es una simulación transitoria porque está en función del tiempo, ¿no? Para ver a cuántos minutos va a ser capaz nuestro sistema el poder quitar ese hielo que tenemos en nuestro parabrisas y ya poder conducir, ¿no? Entonces, debido a esto es la gran importancia que nosotros tenemos con estos tipos de análisis, ¿no? Bueno, aquí nada más tenemos una representación general de lo que les estoy comentando, ¿no? Digo, aquí ponemos en color amarillo todos los ductos que están dentro del vehículo
pero todo lo demás lo ponemos sombreado, ¿no? Porque, como les comenté, no los visualizamos, ¿no? A primera vista. Únicamente vemos una rejilla, la cual podemos mover, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera de lo que viene siendo las personas que ocupan el vehículo, ¿no? Pero es lo que evaluamos precisamente, ¿no? La dirección y que nos impacte, ¿no? Para tener un buen confort dentro del mismo habitáculo, ¿no? Y digo, es otra forma de representar, ya sea de manera estacionaria, que es nuestro análisis principal, para ver la dirección, como les estoy comentando, ¿no? Esa era una animación, pero en realidad lo que estamos reportando es que nos pueda abarcar a la persona que esté sentada en esta posición, tengamos y pueda cubrir desde la cabeza hasta el dorso, ¿no? Y en base a eso, decir si está bien nuestro sistema o no. Otro tipo de análisis que hacemos dentro del TREC, como comentó Vladimir, es el confort, ¿no? Básicamente es de que las personas que estén dentro del vehículo tengan el modo de calentamiento y en qué tiempo lo va a conseguir, ¿no? Porque es importante que si lo vamos a conseguir en 5 minutos, 10 minutos, o en 20 minutos, o en 40 minutos, ¿no? Entonces, en base a eso, podemos saber nosotros si las personas que están dentro del vehículo van a tener ese confort, ¿no? Básicamente. Y este también es un método transitorio debido a que, como les comenté, está en función del tiempo y ver esa temperatura o esa inercia térmica que va a estar teniendo todo el aire con el cual estamos suministrando a la cabina, ¿no? Dentro del manejo de agua, que es una manera general de mencionarlo así, tenemos lo que viene siendo es un análisis bifásico y transitorio debido a que también está involucrado el tiempo y evaluamos, ¿no? Básicamente si estos componentes son capaces de drenar toda el agua que está captando, ¿no? Esta parte de aquí es la que está entre el parabrisas y el cofre, ¿no? Entonces, debido a eso, tenemos que evaluar si es capaz de drenar toda esa agua porque pues, tenemos componentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser que nos esté perjudicando al motor, ¿no? De los limpiadores, ¿no? Y como los limpiadores son los que nos ayudan también a su vez a limpiar el parabrisas, pues también es un punto importante, ¿no? Y como es una parte eléctrica, pues puede ser que sea nuestro concern, ¿no? Para evaluar este sistema, ¿no? Además de que tenemos el módulo de HVAC, que lo tenemos en esta parte, y ver también que no haya intrusión, ¿no? Dentro de esta parte, ¿no? Porque si no, pues ya tendríamos ahí una queja del cliente, el que estamos teniendo, ¿no? Que estamos teniendo agua dentro de la cabina, ¿no? Este también es el mismo análisis, pero antes utilizábamos otro software que es Fluent, de parte de ANSYS, pero era la misma evaluación y lo que les comentaba, ¿no? Si el sistema era capaz de drenar. Aquí tenemos unas válvulas, que digo, también es un componente que a simple vista ustedes no lo pueden ver en el vehículo, pero que existe, ¿no? Y saber si son capaces de drenar toda esa agua que va a estar captando nuestro sistema, ¿no? Esta otra, como en algún momento igual compañeros no lo presentaron, tenemos que hacer esas correlaciones, ¿no? Con laboratorios y con pruebas físicas, de ver que realmente lo que nosotros estamos simulando se puede replicar tanto en una prueba física como en la realidad. Y pues aquí vemos que el agua que está siendo suministrada por esta prueba física está viendo que está cayendo en este chorro y eso implicaría que a lo mejor y cuando un cliente abra aquí la puerta, pues se pueda mojar, ¿no? Entonces, desde esas cosas tan simples que nosotros vemos, pero que para el cliente sería algo que podría ser una cuestión de garantía, ¿no? Que diga que no está pasando, ¿no? Y como podemos ver, el análisis lo está replicando, ¿no? Tal cual, ¿no? Vemos aquí el chorro que igual está cayendo por el pilar y podría al momento de abrir la puerta entrar a la cabina, ¿no? Solo que este es con partículas, la parte de arriba estamos simulándolo con partículas y en la parte de abajo con el volumen finito, ¿no? Igual, ¿no? Digo,
es un poquito más tardado en cuanto a tiempo de postprocesamiento el volumen finito, debido a que es un volumen completo y como ya lo vimos, la discretización hace que el tiempo de cómputo sea mucho mayor, pero igual nos da el mismo resultado, ¿no? Que también estamos viendo que hay un chorro que va a caer dentro del pilar y en su momento, si tenemos la puerta abierta, pues va a caer, ¿no? Otra prueba que hacemos aquí es la de los tanques del anticongelante. Digo, estábamos replicando una prueba física precisamente en donde vamos a evaluar si va a haber alguna cavitación o dentro de las tinas que tiene dentro del mismo tanque, hay un momento en el cual se quede vacío y pueda generar ahí un poco de turbulencia o cavitación debido a eso, porque recuerden que tenemos una temperatura del fluido, del anticongelante, y el movimiento, ¿no? Que el mismo vehículo la pueda estar dando, ¿no? Por eso es que vemos ese movimiento, ¿no? Entonces, dentro del análisis podemos también hacer eso, ¿no? Ponerle algunas fuerzas ahí centrífugas en algunos de los ejes para simular y ver, ¿no? Qué es lo que pasaría dentro del vehículo, ¿no? En condición de operación real. Y algunos de los softwares que utilizamos, que ahorita tenemos a la mano, son el Star CCMs, ANSA, OpenFOAM, Primum Lab, ANSYS y Siemens, ¿no? Básicamente son los que estamos utilizando en la actualidad, algunos de ellos. Y pues con esto terminamos la presentación y pasamos a lo que son las preguntas y respuestas de lo que hemos presentado, tanto de las simulaciones de elemento finito como las de volumen finito. Muchísimas gracias. Pues vamos a abrir los micrófonos. Necesitamos que por favor en el sistema vayan levantando la mano para ceder la palabra. Y mientras nos vamos organizando, tenemos algunas preguntas acá en el chat. Por ejemplo, nos pregunta Juan Uriel, ¿cuáles son las condiciones de frontera que establecen para el análisis de estructura que muestran, aunque no especifica si en CFD o... Pero mencionó de estructuras, ¿no? Entonces, imagino que es el elemento finito. Sí, básicamente, por ejemplo, en la parte de estructuras, podemos decir que es en los soportes metálicos o líneas de aluminio. Nuestras condiciones de frontera siempre va a ser como el punto fijo va a ser el chasis, ¿no? Y de ahí también vamos a tener el punto de excitación, ya sea del motor, ya sea de un compresor. Incluso el mismo chasis tiene un punto de excitación. Esas vibraciones, el equipo de ingeniería de Estados Unidos nos los comparte, se le meten acelerómetros y esas vibraciones son las que nosotros vamos a trasladar a nuestro análisis y básicamente son como nuestras condiciones de frontera que le metemos a nuestros análisis. Y esto abarca para cada uno de los componentes que llevamos, ¿no? En algún caso no son vibraciones, son fuerzas y en este caso para CFD pues también tienen ahí sus condiciones de fronteras pues, específicas, ¿no? Espero haya contestado su pregunta. Vale, por acá también Roberto Carlos nos pregunta, ¿qué software CAD es el que utilizan para sus modelados? No sé a qué se refiere en específico, pero bueno, nosotros recibimos la geometría, llamamos de Teamcenter, que es el proveedor de software es Siemens, y sobre ese es al que generamos nosotros la malla de superficie y a su vez como siguiente sería la malla de volumen. Y es algo parecido para los compañeros de elemento finito, ¿no? Que solamente es con superficie, no sé si ese sea. Sí, complementando también ahí utilizan Unigraphics, lo que es NX. Ese es el software de CAD en específico en el que están utilizando nuestros compañeros de diseño. Vale, muy bien. Y también por Facebook nos preguntan nos comentan que los mallados que mostraron se ven muy parejos y uniformes. Y la pregunta es si utilizan algún software específico para hacer sus mallados.
En el caso de CFD, sí, utilizamos Star CCM, el cual nos hace el mallado de superficie y el mallado de volumen. Ok, gracias. Para la parte de estructura utilizamos lo que es Hypermesh y ANSA principalmente. Ok, muy bien. Y también nos preguntan si si ha salido alguna nueva regulación o norma para la parte de aire acondicionado con este tema de la pandemia. Mira, justamente ahora que lo mencionas, no hemos recibido alguna regulación que muestre eso, al menos el equipo de diseño o nuestras contrapartes, no tenemos conocimiento de ello. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, compañeros? Aquí tenemos una mano levantada de Rey Arturo. Adelante, por favor, puedes abrir tu micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo he utilizado Solid para hacer, digamos, algunos, ¿cómo decirlo? Proyectos un poco más sencillos. ¿Qué software o qué, no sé, curso o algo así me recomendarían digamos, hacer cosas ya más avanzadas? Por ejemplo, lo que comentó Alex de toda la parte plástica, digamos, yo lo he hecho, por ejemplo, en alguna que otra botella, pero digamos, yo para dar un nivel como más arriba, como para una autoparte, ¿qué, qué, qué me recomendarían? ¿Te refieres a la parte de estructura, cierto? La cuestión de estructural. Sí, digamos, Ok. se hace la estructura y digamos, a eso se le hace digamos, el análisis, ¿no? De, por ejemplo, si recibiera un golpe o que tenga una carga, Sí, mis pero compañeros Ok, como trabajan. le comentaba, o sea, es muy, digamos, siento que es muy básico lo que he hecho. ¿Qué, qué recomendarían, qué me recomendarían para, digamos, subir más mi nivel con respecto a eso? Porque, digamos, es una parte que me interesa bastante y sí me gustaría llegar a estar en un puesto como en el de ustedes. Rey, mira, creo que a lo que te refieres también es como el dominio de algún software, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, pues utilizamos ahí la paquetería de HyperWorks, el cual pues tenemos OptiStruct, Dyna. Aquí el ingeniero Eric pues ha tenido también un poco de conocimiento acerca de la parte de la inyección de plásticos, pero creo que a lo que comentas, HyperWorks es una buena librería o software que tú puedas utilizar para tener este tipo pues, de simulaciones. Sin embargo, pues, no te cierres, digo, todos tienen como el mismo enfoque, nada más simplemente es que te vayas familiarizando con ellos. Sí, aquí me gustaría agregar algo y creo que lo importante ahorita de lo que nos estás preguntando es que el concepto como tal, la teoría se tiene, eso es lo más importante dentro del CAE y que tú una vez que lo domines puedes elevar, así como lo estás comentando, el nivel al momento en el que tú desees. Esa es la parte importante, que cualquier ingeniero que llegue al área tenga las bases tanto matemáticas como de estructura, de fluidos, toda la parte dominada en ese sentido teórica para poderlo implementar. Entonces, como bien lo comenta Alex, tú puedes a través de algunos otros software SimSolid, claro, en sus versiones de estudiante, llevar diferentes tipos de análisis e intentar entender un poco más de la física de cada fenómeno. Entonces, creo que es buena tu inquietud y vas por un muy buen camino si es que en algún momento te llegas a desarrollar en el área de CAE. Muchas gracias. Gracias, Rey. Vale, también tenemos la mano levantada de Roberto, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo en lo particular manejo el software CATIA como software de diseño. Me comentaban en un momento que el software que utilizan para diseño o como software de CAD es Unigraphics. ¿Qué tanta diferencia hay entre, pues sí, uno del otro? ¿Será que puedo, se me va a dificultar si es que me pongo a
a prepararme para tener un manejo del software Unigraphics. ¿Quieres complementar esa, Eric? Sí, bueno, mira, aquí lo que nosotros hemos visto y también lo quiero compartir quizás desde el punto de vista como docente en algún momento que di estas materias, el software no te llega a limitar, tienes ya ciertos módulos el día de hoy, cada uno de ellos en donde tú puedes ir desarrollando ciertas cuestiones del CAE y lo cual te va a permitir ir entendiendo. Yo siempre lo he comentado que los softwares lo único que cambia es a veces la presentación, el icono, la forma en cómo lo llevas de una manera u otra, pero la base es la misma y reitero lo que comentaba hace rato, mientras tengas el conocimiento matemático bien entendido, cualquier software llegará a un punto en el que vas poco a poco adentrando, dominando y por supuesto que hay demasiadas versiones que van cambiando tan constante y rápidamente que es a veces imposible tener un dominio total, pero creo que con uno que tú domines podrás llegar a cambiarte a alguno otro en su momento. ¿Algo más que quieras agregar, Alex? No, creo que es bastante claro lo que comentas. Digo, nosotros nos hemos enfocado directamente en HyperWorks, pero de igual manera, CATIA, yo recuerdo haberlo llevado en la escuela y es un muy buen software. Incluso creo que otros OEMs utilizan ese software. Entonces, como comenta Eric, creo que nada más lo que cambia es la interfaz, ¿no? Ya dependiendo ahí de cómo tú manejes e interpretes los análisis que estás analizando y le metas las condiciones de frontera, las reales o las que tú quieres hacer, pues tú te va a regresar un resultado muy, muy similar, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Vale, y por acá Saúl también pregunta, ¿a partir de qué año se ha utilizado esta herramienta para probar los diseños de forma digital? Aquí en GM empezamos a trabajarlos en México específicamente a partir del año del 98, 99 fueron los primeros análisis que se hicieron. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Algo más que quieran agregar? Pueden prender su micrófono o si no también dejarlo acá por el chat. Por ahí veo una pregunta de Valentín, ¿no? Nos pregunta de que si se vendieron vehículos entre 2014 y 2020 que no pasaron las pruebas de choque. Tenemos que cumplir con muchas regulaciones para que un vehículo pueda salir o lanzamiento, pues necesita cumplir con todas esas regulaciones, tanto ya sean federales en Estados Unidos como para otros mercados. Entonces, si esas regulaciones no se cumplieron, pues un vehículo no se puede llevar a la venta, precisamente porque creo que General Motors se destaca en eso, que la seguridad es lo más importante para tanto sus clientes como para sus empleados, ¿no? Entonces, no sé en específico si tengas ahí esa información, pero bueno, por parte de General Motors no podemos sacar vehículos que te comento, no cumplen con regulaciones. Ok, vale. Acá en Facebook hay una pregunta también muy parecida a esta. Nos comentan que en base a qué regulaciones prueban ustedes la seguridad de sus vehículos, ya que son una empresa transnacional, si se rigen con Latin NCAP, Euro NCAP o IHSS. Sí, todas esas regulaciones se tienen que cumplir. Hay vehículos que se llevan o se exportan, entonces se tienen que cumplir. Nosotros, específicamente aquí en el grupo, estamos con la FMVS 214, en algún momento se corrió, también con la IHS y también NCAP y ESCAP para algunos mercados de China. Y tenemos la mano levantada de nuestro compañero Valentín. Adelante, Valentín, por favor. Muy buenas tardes a todos. ¿Me llegan a escuchar? Sí, adelante. De acuerdo. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo o años, aunque esté feo protesta de mi parte, les tomó llegar al puesto al que están? ¿Y cuál es el software que más ocupan y es el que más exigente es para ustedes? Gracias. ¿Quieres tomar esa, Vladimir?
Sí, hombre, creo que, digo, mi experiencia sería muy buena para este ejemplo, dado que yo no tengo mucho tiempo en la compañía, solo un par de años, pero sí te puedo platicar bien rápido, ¿no? ¿Cómo lo enfoqué? Pues yo, como saben, soy ingeniero mecánico, enfocado en el área agrícola, estudié una maestría, ¿no? Entonces, a mí me interesó mucho lo de CFD desde la licenciatura. ¿Qué hice? Estudié lo básico, las materias básicas, termofluidos, mecánica de fluidos, transferencia de calor, termodinámica, todo lo básico, ¿no? Lo que estaba a mi alcance. Posteriormente, pues ya me fui metiendo a la cuestión de algoritmos, ¿no? Lo que es el método de volumen finito, o sea, estudiar el método y la física. Todo está acoplado, entonces no puedes separarlo, ¿no? Y una vez que ya tienes un entendimiento ligeramente, pues, fuerte, ya puedes decir, ah, ok, ahora quiero, pues usar un software, ¿no? Y tú te das dando cuenta que abres un software, Star CCM, Ansys Fluent, OpenFOAM, y básicamente los parámetros son los mismos, ¿no? Dependiendo del fenómeno que vayas a estudiar. Entonces, lo ideal yo te diría, enfócate en lo básico, en la teoría básica, que estés muy, muy bien preparado en esto. Posteriormente, muévete a empezar a hacer, a entender la teoría del método y después a utilizar el software, ¿no? O búscate una aplicación, digo, todos tenemos distintos intereses. En este caso, nosotros que hacemos la cuestión de CFD, la cuestión de aire, ¿no? Análisis de flujo de aire, de agua, multifásicos, etc. Entonces, o sea, tú nunca vas a aprender todos los fenómenos, tal vez así en un pequeño plazo, ¿no? Es muy retador. Entonces, yo creo que ese sería mi consejo desde mi perspectiva, muchachos. Excelente. ¿Algún otro ponente quisiera también dar respuesta a esa pregunta? Sí, bueno, como alumnos, tal vez quisiéramos y decir, ¿no? Que ya conozco todos los softwares que están ahorita al alcance, ¿no? Pero, pues eso ya es, véanlo como una herramienta, ¿no? Básicamente. Entonces, como lo comenta Vladimir, la ciencia básica es lo que va a fortalecer el conocimiento, ¿no? Porque el software como es una herramienta, entonces lo que uno le esté administrando o como una condición de inicial, los resultados es básicamente lo que tú le metas, ¿no? Entonces, si no metes los valores adecuados, pues no te van a servir, ¿no? Los resultados que puedan darte van a ser incorrectos, ¿no? Entonces, básicamente es entender el fenómeno físico que vas a evaluar y en base a eso, darle una buena alimentación al software para que te pueda arrojar buenos resultados. Porque si no entiendes el fenómeno físico, si no tienes la esencia de lo que está implicando en el fenómeno que vas a simular, pues no te va a servir de nada así le puedas picar a los botones, ¿no? A los softwares que estemos mencionando, ¿no? Y los que estén en el mercado. Básicamente sería esa mi recomendación. Irse a la ciencia básica. El software es solamente una herramienta, ¿no? Excelente. Y también nos preguntan acá en Facebook, yo creo que acá en Facebook están muy interesados en la parte normativa. Nos dicen, ¿qué opinan ustedes de la NOM 194? ¿Es más restrictiva que las normas internacionales? No sé si, Eric, estés más familiarizado, ¿no? Con estas regulaciones. No sé si nos puedes hablar un poco de... Como tal, la norma 194, no tengo aquí el dato a qué se refiere, si nos pudieran apoyar. Lo que sí pudiera comentar es que hoy en día sí van siendo cada vez más restrictivas estas normas, pero me gustaría hacer aquí una aclaración. Hay en ocasiones normas que aplican para el mercado doméstico y que no son tan estrictas como si fuera para un mercado internacional, aún siendo el mismo vehículo. Entonces también aquí hay que tener en ocasiones eso en cuenta cuando hacemos la elección del vehículo, ya que muchas veces dicen, oye, pero es que este vehículo sí cumplía con cierto número de estrellas de seguridad. Sí, sí las cumplía, pero para un mercado internacional y no el doméstico. Creo que pocas personas de las que yo conozco llegan a tener ese interés o tratar de investigar qué tan seguro puede ser el vehículo. Entonces, por supuesto, si nos pudieran comentar ahí de la norma 194, podríamos darles un poquito más de detalle. Excelente. Bueno, mientras vamos con Francisco Chaboya, que tiene también la mano levantada. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Ingeniero César, tengo una pregunta. A ti en tu posición, ¿qué es lo que te exigen o lo que te propones tú como diseñador, si ya sea
hacer eficiente un flujo, un desagüe, o tú tienes que diseñar el componente, cómo localizarlo? Sí me di a entender en mi pregunta. Sí, te entiendo. Sí, definitivamente. Mira, te platico bien rápido justamente el enfoque de la posición, ¿no? Nosotros somos un departamento de soporte técnico, es decir, nuestro trabajo es dar feedback, es liderar y soportar el diseño. Como tal, nosotros no diseñamos los componentes. Hay un departamento de diseño quienes basados en best practices, normas internas y buenas recomendaciones, diseñan los componentes, ¿no? Este conocimiento viene de muchos años de experiencia en la industria automotriz de la compañía. Entonces, ellos se plantean soluciones para distintos vehículos, ¿no? En este caso, ductos de HVAC. Nunca va a ser igual el ducto de HVAC de un vehículo sedán que el de una pick-up grande, ¿no? Entonces, para cada una de estas ejecuciones de arquitectura, pues se tiene que buscar soluciones específicas para cada una. Entonces, la gente de diseño diseña los componentes. Nuestra obligación es tomar esos componentes, evaluar su performance y decir, oye, está pasando o no está pasando, está rojo o está verde, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué está verde? Si está rojo, perdón, ¿por qué está rojo? ¿No? ¿Por qué no pasa? Es ver el fenómeno. Que ¿por qué no pasa? Decir, bueno, no pasa por esto. Y encontramos 2 o 3 razones o causas raíces potenciales por las que no pudiera pasar el componente. Se está estancando el flujo, se está restringiendo mucho, la separación entre las rejillas es muy grande, el ángulo de impacto del aire es muy bajo, y de esta forma nosotros, conociendo el fenómeno, porque eso es lo nuestro valor, es conocer el fenómeno, evaluar el componente y decir, no pasa por esto, te voy a recomendar qué tienes que hacer para que pase. Le devolvemos el feedback a la gente de diseño y ellos toman esto y vuelven a mejorar el componente. Y de esta forma se hace un ciclo iterativo pues de diseño y feedback y soporte, ¿no? Es básicamente esa el cargo que desarrollamos. No sé si a alguno de mis compañeros le gustaría agregar algo más al respecto. Pues nada más complementar, amigo, que además de un área de soporte, somos parte del desarrollo de los componentes, ¿no? Si nosotros como área de CAE decimos que cierto componente no cumple de manera estructural en la parte de direccionabilidad para CFD, si no cumple con esos requerimientos que se proponen de manera interna por medio de General Motors, el componente no se va a manufacturar. Entonces, somos una pieza súper importante, entonces tenemos que tener esa comunicación muy fuerte entre diseñadores, ingenieros de lanzamiento y la parte de nosotros, ¿no? Para que salga ese componente de la mejor manera. Excelente, muchas gracias. Perdón, nada más regresando ahorita a la pregunta que quedó abierta de la norma 194. Estoy leyendo que es una norma que se refiere a dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos. Pudiera comentar de manera muy rápida un ejemplo. Hoy en día ya muchos de los vehículos requieren cumplir con lo que es las cuestiones de seguridad para la silla de los bebés. Tienen ya algunas especificaciones. Entonces, como ustedes se dan cuenta, sí, todo este tipo de normas nos van haciendo que el vehículo cada vez tenga más cuestiones de seguridad. Gracias. Excelente, muchas gracias. Valentín, por favor, abre tu micrófono. Gracias. Disculpe, primero que nada, me agrada lo que están comentando, les agradezco mucho lo que están haciendo. Y la otra es de que, ¿qué recomendaciones nos darían para ahorita nuestro proceso universitario, la preparación que debemos tener o a qué deberíamos enfocarnos más que nada? Y la otra, ¿cuál es su experiencia en su primer día o mes que estuvo en su área laboral y qué les pareció? Esa pregunta es bien importante. En la mañana la escuché, ¿no? Creo que, bueno, de manera personal, y te lo comento, yo recuerdo todavía cuando estaba en la universidad y estaba a punto de salir, y pues también me hacía las mismas preguntas. Hoy en día te puedo decir que el idioma es creo que de lo más importante. A veces pues no lo practicamos, pero justo ya dentro de la industria pues tienes que manejarlo, ¿no? Los software como sea, por tanto, pues hacerlo día con día lo vas dominando,
pero también algo bien importante y que comentábamos desde un inicio es la parte teórica, la parte que recibimos desde la escuela. Ese es algo bien esencial para poder dar ese feedback o esa retroalimentación a la gente que trabaja directamente con nosotros. Y a la parte del primer día del trabajo fue algo pues también súper gratificante, emocionante. Yo te comento, yo soy del Estado de México, pero de Texcoco, y pues era trasladarme a Toluca, ¿no? Entonces, ese cambio de lugar de residencia, pues sí implica, pero también llegas con todas las ganas de conocer, de trabajar, de comerte el mundo, se puede decir, de la empresa. Entonces, es algo pues emocionante y pues te topas con todo tipo de personas, sí, básicamente eso, y pues tienes que ir, digo, realmente con la mejor motivación, ¿no? No sé si alguien más de mis compañeros quiera platicar eso por ahí. Sí, es buena pregunta, ¿no? Básicamente, te hace recordar, ¿no? A ese primer día. Y pues, en mi caso, anterior a comenzar mi labor aquí en GM, daba clases precisamente en ECIME, en una academia de térmicas, ¿no? Y pues dando clases, todo era teórico, todo era bonito, ¿no? Lo que les estoy comentando, ¿no? Las ciencias básicas estaban ahí, pero llegas aquí a General Motors, en donde tenemos esta herramienta que en su momento era Fluent, y dices, ya tienes la base, como le estoy diciendo, y tienes esta herramienta, pues ahora sí que te vuelves, dices, de aquí soy, ¿no? Porque ahora sí que complementas todo y puedes dar mejores resultados, entiendes el fenómeno, das mejores propuestas, hablas con tu diseñador y dices, ¿sabes qué? Muévela aquí, muévela acá, porque con esto vamos a pasar, ¿no? La prueba, o con esto vamos a tener mejor performance del componente, ¿no? O del ducto, ¿no? En nuestro caso. Entonces, yo creo que sí es estar en donde te gusta. Básicamente yo diría que es lo importante, hacer lo que te gusta y entenderlo, ¿no? Básicamente, y no perder de esencia, ahora sí que las materias básicas que muchas veces decimos, no, esto ya ni lo voy a ocupar, ¿no? O nada más por pasar la materia, pues ya que me pongan lo que me pongan, ya al fin no lo voy a encontrar en mi vida laboral, ¿no? Y tómala, ¿no? Lo tenemos, ¿no? Y decimos, híjole, si hubiera puesto atención en esta materia, pues ahorita no estuviera teniendo estos problemas, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Como último comentario, a mí me gustaría agregar algo. Es una experiencia que yo viví cuando llegué al área de análisis. Soy de los compañeros que tiene más tiempo ahí, por lo tanto, en el momento que yo llegué había muchas cosas que al día de hoy no existían. Yo me topé con una cuestión en donde dentro de la escuela jamás nos habían mostrado nada de elemento finito, el tener acercamiento con una workstation, hablar de un sistema Linux, hablar de un sistema de Unix, jamás lo había yo tenido, y para mí fue un gran reto el tener que empezar a poder entender, adentrarme en ese mundo, que quizás compañeros, y lo digo muy abiertamente, jóvenes del TEC de Monterrey tenían ya ese acercamiento con lo que es la cuestión del cómputo, y era frustrante el ver cómo ellos navegaban, abrían, podían ver toda esta parte ya tan familiarizados, y eso también yo lo veo como maestro en que es algo muy importante que el alumno tenga hoy en día ese acercamiento, que lo aprovechen, que dentro de las instituciones en la cual ustedes están les ayuda mucho, aprovechenlo, no lo dejen cuando tienen sus laboratorios, realmente entren a esas sesiones, no lo tiren, como bien lo dice Lalo, en saco roto, porque el día de mañana no sabemos a qué área vamos a llegar, dentro de nuestra vida laboral vamos aprendiendo. Y también algo muy importante que no se les olvide es siempre preguntar. Nunca debemos de dejar preguntar a la gente más experimentada, a los jóvenes. Yo he aprendido bastante de los compañeros que van llegando en la parte de cómo el ímpetu que traen, las ganas de querer aprender, de hacer las cosas de una forma diferente y también estar abiertos a ese cambio.
generacionalmente nosotros ya tenemos una forma de trabajar, de ser, y cuando llega algún joven y te muestra que es las cosas más fáciles, más rápido, pues debes estar abierto a eso y también aplicarlo, porque debes ir a la par de lo que hoy en día las nuevas generaciones van teniendo. Gracias. Muchas gracias. Híjole, acá tengo una pregunta interesante, a ver si cada uno de ustedes nos puede dar más o menos un panorama. Nos preguntan, bueno, nos comentan primero que sabemos que los análisis lineales son hasta un cierto punto fáciles, pero ¿cuál ha sido el análisis no lineal que se les ha complicado más? Sí, de mi parte, creo que esto es en general en la parte de estructuras, como lo mostraba hace un momento, el mayor reto es llegar a un análisis de impacto. Eso es un análisis bastante complejo, la parte dinámica, todas las consideraciones que debes tener, checar que no nada más es de que corrió bien el modelo, que te estoy hablando que tarda a veces semanas. Llega a tardar semanas en correr y se te pasó ahí una conexión y a volver a mandar correr. Entender todo ese fenómeno, llevarlo a la parte de la computadora es bastante complejo, y como también Vladimir lo comentaba, a veces tú puedes pensar en que ya dominas o que ya tienes conocimiento del problema y cada día te salen problemas diferentes, y vuelvo a esta parte en donde te tienes que acercar a preguntar. No es malo preguntar, al contrario, hay compañeros que pueden resolverlo y saben, y esta parte también yo siempre lo he dicho, que como ingenieros desde la escuela somos así, somos una profesión en ocasiones un poco celosa. ¿Por qué te voy a compartir lo que yo sé? No, si desde alumnos lo podemos compartir, saber, creo que cuando llegamos a la industria lo debemos también de hacer partícipes al compañero y facilitarle el trabajo. Nos perdemos de vista que estamos trabajando para una empresa, para un fin común, que es construir un vehículo, y que lo que yo sé te lo puedo compartir y te puede ayudar. Entonces, de mi parte, esa sería la experiencia que he tenido. Adelante los demás compañeros. Sí, de igual manera y complementando aquí con Eric, sí, pues se dice fácil que a lo mejor un análisis lineal pues es relativamente fácil, pero interpretarlo y llevarlo a cabo en el día con día, pues sí resulta retador. Sin embargo, para la parte no lineal, un análisis también dinámico, yo no he tenido la oportunidad de desarrollar un análisis de impacto como el ingeniero Eric. Sin embargo, en el análisis dinámico, pues te puede, también como comentaba, te puede tardar horas en correr. Cuando recibes un resultado, resulta que el componente no está fijo a tu estructura. Entonces, esa es pérdida de tiempo y pues resulta retador, ¿no? Y tienes que estar totalmente enfocado en lo que estás haciendo en tu análisis. Entonces, sí, pues, es demasiado importante. César Eduardo, ¿quisieran comentar algo sobre esta pregunta? Lalo, yo creo que tú tienes un ejemplo con la parte de termas, ¿no? Muy interesante. Sí, bueno, anteriormente aquí en el grupo de CFD hacíamos análisis de bajo cofre y bajo piso, ¿no? Que básicamente era capturar toda la transferencia de calor que tienen el sistema de escape en nuestros motores de combustión interna, perdón. Pues tenemos una fuente que es el motor, tenemos nuestro escape, y el cual va a tener, ya sea por transferencia por conducción, por radiación, y los tres fenómenos los estamos visualizando ahí, ¿no? Entonces, muchas veces en esos análisis se nos escapa, ¿no? No sé, no le pusiste el material correcto, no consideraste que había contacto, entonces ya no captura el fenómeno de conducción, a lo mejor, y tú asumiste que no estaba descargando la temperatura del radiador, que también era otra fuente. Entonces, básicamente vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es entender el fenómeno y las condiciones a las cuales le vamos a estar alimentando al modelo, pues hace interesante, ¿no? Ese tipo de análisis. Entonces, pues sí involucra más concentración al momento de cargar todas esas condiciones, ¿no? Para esos análisis que les comento que hacíamos anteriormente en bajo piso y bajo cofre, ¿no? Que involucra la transferencia de calor de estos componentes. Excelente, muchas gracias.
Pues bueno, vamos a pasar a unas preguntas al chat para ir preparando el cierre. Por acá nos comenta Roberto, ¿cuál es el área que se encarga del diseño aerodinámico y qué recomendación darían si quisiera adentrarme en el mundo de la Fórmula 1 como ingeniero? Bueno, el área de aerodinámica la lleva en la parte de Estados Unidos, la región como Estados Unidos. Sin embargo, nuestros compañeros, por ejemplo, César y Lalo, pues tienen el conocimiento muy bien de la parte de dinámica de fluidos, ¿no? Yo te recomiendo también que le eches un vistazo a todos esos cursos que hay de manera internacional para la parte de Fórmula 1. También supongo que eres fanático de la Fórmula 1, al igual que yo. También he buscado esas oportunidades, sin embargo, eso sí te lo puedo decir, ¿no? Buscar esas oportunidades dentro o bueno, esos cursos, maestrías en otras regiones. Hay por ahí, creo que está la parte de la Universidad de Motorsports, creo que está en Inglaterra. Entonces, si te puedes acercar, puedes ir viendo de qué manera puedas adentrar a ello. Dentro de GM también existe el grupo de ingeniería precisamente para los vehículos de competencia. Creo que Lalo nos iba a complementar aquí, ¿no? Sí, pues si te interesa lo de aerodinámica, pues básicamente sí es entrarte de lleno a lo que es CFD, ¿no? La dinámica de fluidos, ¿no? Digo, es parte de lo que también se ve, nosotros lo vemos dentro de la cabina y los compañeros o nuestras contrapartes en Estados Unidos, existe un grupo en específico en donde ven toda esa aerodinámica y hacen la simulación del vehículo como si estuviera en el túnel o en la calle, ¿no? Para ver todos esos pipelines que les mostramos al inicio de la presentación, ¿no? Y pues la recomendación es eso, ¿no? Mecánica de fluidos al 100 y pues ya después adentrarte a lo que es el volumen finito, ¿no? Si es lo que en específico te interesa, ¿no? La aerodinámica. Excelente, muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, la última de Oscar Juárez nos pide, yo creo que de los 4 panelistas, un consejo o recomendación que darían a un recién egresado. Sí, me gustaría aquí mencionar, primero, definir cuál es el área de interés en la cual quieres laborar. Me ha tocado con alumnos en donde están a punto de egresar, quizás como ustedes, y aún no se definen, tienen como tal ya una especialidad dentro de la ingeniería, pero creo que esto es lo más importante, saber. Recordemos que si hacemos lo que nos gusta, vamos a poder desarrollarnos de la mejor manera. Sin embargo, también en ocasiones a lo largo, como creo veía aquí dentro del chat, que te toca en ocasiones por voluntad propia el tomar una nueva asignación o también por necesidades de la empresa moverte de departamento, aprender. Una vez que tienes esa apertura al aprendizaje y al cambio, te permitirá también adquirir una vasta experiencia y entender todo lo que hay detrás para el caso de nosotros en la construcción de un vehículo. Entonces, mi recomendación sería primero definir cuáles son las áreas de interés, buscar un trabajo. De manera muy rápida, yo lo menciono, cuando egresé y me titulé, me fui por el área de la energía, de la cuestión nuclear, busqué esa parte, nunca lo pude encontrar. Sin embargo, ya había tenido experiencia, como lo mencioné al inicio de la plática, en la industria automotriz, y es que regresé. Siempre me enfoqué en regresar a la parte de diseño y es por eso que estoy tan a gusto estos 20 años aquí en la empresa. Muchas gracias por su atención. Sí, ya nada más para complementar, recordar que la selección del trabajo puede ser que lo lleves toda la vida, ¿no? 20, 30 años laborando en un lugar donde realmente quieras estar. Entonces, eso es muy importante. Y otra, estar abiertos al cambio. Dentro de la ingeniería automotriz, pues estamos sujetos a cambiarte de residencia muy constantemente. Por ahí también había una pregunta si había oportunidad de cambiarte en grupos. Claro que sí, hay muchísimos grupos de ingeniería. Entonces, pues te pueden mandar a San Luis Potosí, Silao, Estados Unidos, China, donde la empresa así lo considere, pero esa sería una recomendación, estar abierta al cambio. Sí, de mi lado me gustaría, pues, bueno, recomendarles, muchachos, pues esa parte de trabajar en equipo, ¿no?
de no olvidarse que a pesar de que somos ingenieros, y por ahí lo comentaron algunos de mis compañeros, que existe esa cuestión de no querer compartir el conocimiento, ¿no? O de que yo lo sé y pues yo lo sé y no te quiero decir, ¿no? O investígalo tú. No, al contrario, si tú sabes algo, ser muy colaborativo con las personas, ¿no? Esto nos abre puertas y uno no sabe a dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, cualquiera que sea su área de enfoque, su especialidad, a donde quieran ir, sean humildes, aprendan mucho y pues sean colaborativos, ¿no? Y el otro punto muy importante es el de ustedes, si ustedes pueden, o sea, que ustedes pueden hacerlo. Va a ser difícil poder aprender algo nuevo o llegar a algo, pero sí lo pueden hacer, siempre y cuando pues se mantengan enfocados, ¿no? Y pues ese es el consejo que les doy. Muchas gracias por el tiempo. Y de mi lado, pues sí, es básicamente pues, dedicarse a lo que les gusta, ¿no? Digo, igual nada más haciendo una remembranza de cómo llegué aquí a CFD, pues antes en CIME había la opción, ¿no? De irte a energético o industrial, ¿no? Y desde un inicio, pues opté por energético, ¿no? Ya ven que antes tenía esa mala fama de que eran muy poquitos los que optaban por esa opción, pero pues a mí siempre me gustó esa área, ¿no? De termofluidos, ¿no? Y después una maestría en termofluidos y llego a un grupo donde se hace termofluidos y pues básicamente mi recomendación es irse hacia donde crean que tienen el potencial y les gusta, ¿no? Para que después lo vean como un gusto, ¿no? Trabajar básicamente en el área, ¿no? Pero también abiertos a cualquier cambio, ¿no? Digo, es solamente algo en específico, pero pues es un mundo completamente el área o la industria automotriz. Entonces, pues también estar abiertos a cualquier cambio es bueno. Es básicamente mis recomendaciones. Vale, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que estuvo muy interesante el panel. Se fue rapidísimo. Ya estamos en el tiempo de cierre. Entonces, pues no me queda más que agradecer a nuestros ponentes por su tiempo, su disposición, su ánimo de colaboración. Eso siempre vamos a estar agradecidos. Créanme que para una escuela de ingeniería siempre es importante ver cómo se está desarrollando la industria allá afuera, porque a final de cuentas para eso estamos preparando a nuestros alumnos, para eso se están preparando ellos también. Y pues la intención es que salgan lo mejor preparados y con una visión muy amplia de lo que ustedes como industria están necesitando actualmente. A nombre del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, les damos muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos que esta no sea la última vez, que sigan habiendo y existiendo más espacios y más colaboración. Y pues por el día de hoy cerramos los festejos por nuestro 34 aniversario. A todos, muchísimas gracias. Síganse cuidando, por favor. Nos vemos. Un aplauso virtual hasta allá. Muchas Gracias. gracias. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Estén bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias.